no eh, enemigos, son personas amigas, ¿no? Revisar este discurso, este texto de Martin Luther King, nos permite, muchachos, entender su filosofía, entender su pensamiento, entender su lucha. Y dígame, Marcos Bonilla, no le escucho. No, perdón, Liz. Bueno, con respecto a ese video, podría poner una pequeña comparación en lo que está pasando en el país, lo que ha pasado en el país, como se lo mencionó en el ejemplo de las protestas que se presentaron hace un par de años, si no me equivoco. Por ejemplo, haciendo una comparación a lo que esta figura, por lo que esta figura luchaba, en verdad, por lo que Ujú, esta figura tan conocida hace entender a las personas que el racismo es malo y la unión ante todo para que un país salga adelante. Por ejemplo, aquí en el Ecuador no se puede ver el racismo en qué manera en esos tiempos cuando el gobierno pensaba que porque las principales organizaciones que se movilizaban eran los indígenas, obviamente que eran los que iniciaban con las movilizaciones, ujú, pero ellos decían, según el gobierno decía que los indígenas son los que tienen la culpa principalmente de que las personas, de los mestizos, las demás personas fuera de lo que son los indígenas también se unan. ujú, Al fin y al cabo, según sus ideologías, eran que querían hacer protestas, que eran los que prácticamente les trataban, o nos trataban, por así decirlo, como terroristas, cuando no es así. Simplemente lo que nuestros hermanos indígenas hacían es llamar a que se unan a la lucha por un cambio radical. Al fin y al cabo, el cambio no va a ser solamente para ellos, sino para todos los hermanos ecuatorianos. así Y es. creo que ese es un mensaje grande, lo que nos, bueno, comparando con lo que dijo el discurso de este señor Luther King. Sí, sí, sí. Perfecto, Marcos. Es un discurso, es un texto político, es un texto que nos permite orientar también en qué sentido es que estaba la historia en ese momento, ¿no? Cómo era la historia de las cosas en Estados Unidos de América, una época en que ya se había pasado la Segunda Guerra Mundial y el mundo se recuperaba de haber visto tanta barbaridad, tanta masacre, pero mismo así, esta cuestión del narcotráfico, esta cuestión de la inseguridad, son nuevas temáticas que aparecen y que también nos deben unir, así como unieron a estos hombres y mujeres, blancos y negros, a luchar por lo que ellos querían. No, ellos querían respeto, ellos querían dignidad. Incluso hay una parte muy interesante en el discurso, en el texto de Martin Luther King, en este texto que se llama Yo tengo un sueño. Hay una parte muy interesante en que él dice, yo sueño con un mundo en el que mis hijos, mis cuatro hijos, no sean criticados por el color de su piel, sino que los vean más allá del color de la piel, sus valores, su carácter, ¿no? Entonces son verdaderas lecciones. Este texto de Martin Luther King son verdaderas perlas, perdón, de significación, de contenido, de belleza en el lenguaje. Dense cuenta que él habla con pausas, pero pausas intencionales para hacer con que las personas entiendan, que las personas se sensibilicen. No sé, a mí siempre que oigo siempre que veo este video, a mí me emociona mucho porque yo veo que eso fue hecho en 1963, pero miren, estamos en el 2024 y podemos decir que lo que él habla ahí tiene también vigencia ahora. Hay muchos lugares del mundo donde existe un racismo terrible, donde por ser mujeres son violentadas, donde tal vez la vida no es como uno desearía, ¿no? Entonces él nos presenta todo un escenario de todo lo que podemos conseguir, pero con unión, con trabajo, con humanismo. Él hace énfasis, él presenta varias veces la palabra humanismo, humanismo, solidaridad, fraternidad. Quiere decir, es un texto donde se habla mucho de los valores, de cómo debemos actuar, de cómo debemos sentirnos como seres humanos, parte de una sociedad. Yo también les pido que lo lean, que revisen el discurso, como ya lo observamos y hicimos el análisis, y me parece correcto lo que ustedes han dicho. Yo sí quisiera que este texto que es
el, la base, ¿no? Yo tengo un sueño, lo lean, porque hay el texto escrito que lo pueden bajar de internet y lo revisan. Revisen nuevamente el video, saquen sus propias conclusiones, porque en base a eso yo siempre hago una pregunta en el examen de la semana 8 sobre el texto y la personalidad de Martin Luther King. Normalmente les doy los cuestionarios, así que ustedes se preparan, pero les voy diciendo ya que esto sí va a salir, sí voy a ponerlo en la prueba, este tema de los contenidos, la esencia del discurso de Martin Luther King. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos, sobre lo que hemos revisado, sobre lo que revisamos la clase anterior? Santiago López, por favor. Sí, licenciada, tal vez una curiosidad. Nuestras sociedades modernas, con toda la tecnología que tenemos, ¿por qué ya no se ve este tipo de hombres, este nivel intelectual, qué se puede decir, así como Martin Luther King, como, como Jaime Roldós también diría? Exacto, sí, Son, sí, sí. ¿por Hay unos qué? ¿Qué es discursos. lo que ha pasado con nuestra sociedad? ¿Por qué ya no se ve este tipo de hombres en el Así mundo, es. no? Porque mire, si nos ponemos a ver, estas figuras marcaron historia, marcaron capítulos de la historia, ¿no? Con su lenguaje, con sus discursos, pero además de eso, muchachos, aquí fíjense que hay una relación muy estrecha entre lo que piensan, lo que dicen y lo que hacen. Nosotros, lamentablemente, en nuestro país tenemos gente que habla, pero solo habla, ¿no? Algunas personas, y a la hora de hacer no hacen nada. Entonces, estos son verdaderos ejemplos de Martin Luther King, eh, nuestro expresidente fallecido, Jaime Roldós. Jaime Roldós Aguilera, tiene un discurso precioso que también les voy a compartir a ustedes, que lo dijo antes de morir. Eh, son figuras únicas, son verdaderos líderes y son personas con valores. Yo creo que en la pregunta de lo que usted me está diciendo, hay una crisis de valores mundial. Lamentablemente, líderes de ese tamaño, de esa talla, es difícil encontrar ahora porque con tanta cosa que estamos viendo, esos liderazgos son esporádicos, son por ocasiones, ¿no? Aparece porque hay una elección, aparece porque hay esto, aquello, pero no es que estén ahí luchando y con transparencia, sin llevar a la gente al caos, porque mire qué dice él. Dice no a la guerra, no a la violencia. Hay que reclamar con ideas. Hay que hacer respetar nuestras ideas. Dígame, Marcos. Sí, Liz, con respecto a esa pregunta del compañero, es una pregunta muy, muy acertadora, muy buena. ¿Por qué le digo? Porque hace unas semanas estaba revisando un video en el que el nombre del periodista no me acuerdo, pero él decía que hablar con Rafael Correa, por ejemplo, el expresidente, él decía que hablar con él, hay que estar bien preparados para hablar con él. Claro, Ya, muy exacto. Él decía preparado que intelectualmente, así el es, expresidente no era cualquier persona, que hablar con él es, no sé si decirlo así, pero era un verdadero privilegio. así es, así es. Hay Eh, figuras, la, exacto, Lisa. La idea es esta. Hoy en día he conocido, o al menos he escuchado en televisión, en las noticias, que existen personas o políticos en sí preparados. Al fin y al cabo, la política va a ser siempre para buscar el bienestar, yo creo que propio más que para la sociedad en sí, o para quienes van a gobernar. Pero recordando en este caso al expresidente Jaime Roldós, he visto algunos de sus discursos y en lo personal me encantan, o sea, son muy buenos. sí, Y la sí, idea es y la idea es, licenciada, que yo digo, tal vez si el presidente Roldós no le hubiese matado, o como dicen, fue un atentado, que así para mí dicen, y a mi punto de vista en lo personal no descarto que sea un atentado, así ya es, que él era un excelente orador, un excelente, muy buen orador, decía las cosas prácticamente como eran. Concuerdo con algunas personas también que comentan que tal vez él no pudo completar su mandato o no pudo cumplir lo que ofrecía por lo que le pasó. Es verdad, claro, claro, pero, pero licenciada, digo, si hoy en día, por ejemplo, existieran, no sé, políticos que así como hablan ¿cómo son? En las, chango, se me fue, ujú, como se enfrentan en las urnas para decir lo que sí, ellos van a hacer, el plan de gobierno, a eso me refería. sí, 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 la diferencia es que
¿qué, o sea, qué diferencia hubiera si, imagínese si esos políticos, así como hablan las maravillas en esos como es, también hicieran las cosas? Así es. Lamentablemente, por eso le digo, lamentablemente hoy en día, yo creo que para esas grandes personas que existen, o sea, no es que no existen, para mí sí existen, pero lamentablemente cuando llegan al poder, los intereses personales les ganan, los intereses personales les juegan a su favor Les corrompen. y exactamente, y una vez que logren, obviamente que logran convencer de una u otra manera, logran convencer a las personas, llegan al poder y pues los intereses políticos se atraviesan. Ahí es donde prácticamente se daña tanto la figura profesional de esa persona como también la figura política. Así es correcto lo que usted dice y muy buena su reflexión, Marcos. Precisamente en el mundo entero sí ha habido grandes líderes, ¿no? Y en el Ecuador hemos tenido, yo creo que podemos tener grandes líderes, sino que hay que trabajar mucho en el tema de los valores, en el tema de lo que es correcto, de lo que es incorrecto. Miren, somos uno de los países en este momento catalogado como uno de los más corruptos del mundo, pero no es por Marcos, no es por Santiago, no es por Judith, no soy yo, son dos, tres, cuatro, un grupúsculo de personas que están haciendo quedar mal a nuestro país. Entonces, la lucha por construir una sociedad mejor no es de un día, de 2 días, es una lucha de toda la vida, ¿no? Y estas figuras, para mí, este hombre, Martin Luther King, otros grandes de la oratoria, eh, nuestro expresidente fallecido Jaime Roldós Aguilera, lógicamente constituyen referencias. Pero por lo que usted dice también, Marcos, hay una relación entre lo que pensaban y lo que hacían. En cambio, nosotros estamos asistiendo ahora a gente, por véase solamente en la Asamblea Nacional, mucho bla, 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 mucho hablado, pero a la hora de la verdad nada, ¿no? Y no hay compromiso con el país. Y yo creo que, como decía Jaime Roldós Aguilera, si cada uno de nosotros cumpliese con el papel que le toca cumplir en la sociedad, otra sociedad tendríamos nosotros. La responsabilidad nuestra también es cada uno poner todo de sí para cambiar este estado de cosas. Y en esto nos guía a las personas buenas, lógicamente, este tipo de cosas, este tipo de discursos, este tipo de textos que nos dejan pensando. Yo le diré que para mí es un gusto poder ver estos videos, escuchar en la propia voz a Martin Luther King y saber que dejó una huella muy grande, no solamente en su país, sino en todo el mundo. Eh, Lamentablemente, como decimos y tenemos claro, no hay muchas referencias, ¿no? Muchos modelos. Mire usted qué modelos les ponen a las niñitas, las cantantes, las bailarinas, muchas jóvenes en el Ecuador, muchachas que podrían soñar en ser ingenieras, arquitectas, médicas, quieren ser las damas de los capos, por ejemplo, por el tema económico, porque les dan de todo, pero hasta un momento, ¿no? Mire lo que pasó, miren ustedes lo que pasó con la candidata a Miss Ecuador, la ex virreina de Quevedo, ¿no? Vivió la gloria, la fama, la plata, las cirugías plásticas y un día determinado la mafia decidió eliminarla y la mataron. Entonces, estamos criando valores que no son valores, ¿no? La belleza física, las cirugías plásticas. Dicen que en el Ecuador ha aumentado exageradamente el número de cirugías plásticas, porque la gente está pensando mucho en el físico, mucho en lo que se ve y no está cultivando el corazón, los sentimientos, no está cultivando el intelecto. Hemos cambiado los valores y cuando hay crisis de valores, muchachos, también hay crisis de líderes. Lamentablemente no podemos hablar de líderes universales en este momento, ¿no? Es una tristeza porque a quién no le gustaría tener un tipo Martin Luther King, tipo un Mahatma Gandhi, tipo un Nelson Mandela. A qué país, a qué persona en el mundo no le gustaría tener esas referencias? Pero estamos asistiendo lamentablemente a una crisis de valores universal. Y es por eso tan importante, muchachos, que tanto ustedes como yo, nuestras familias, nuestro país, trabajemos más en cultivar valores, en mejorar nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar, en el civismo, el amor por la patria, que no es solamente cantar el himno nacional, es no arrojar basura a la calle, es respetar a los ancianos, es ayudar a los animalitos, etcétera. Que decir, miren todo lo que puede salir como ideas secundarias
de una idea primaria que sería construir una nueva sociedad, ¿no? Mire el compromiso que tenemos cada uno, los que están más cerca del poder, los que estamos más lejos, o donde estemos, ¿qué estamos haciendo? Decía en su discurso, y también les voy a tratar de pasar el discurso de Jaime Roldós Aguilera, él decía, si cada uno de los ciudadanos del Ecuador cumpliese con lo que le toca hacer, no estaríamos como estamos. Si los estudiantes estudiasen, si los abogados defendiesen lo defendible y no a los criminales, si los médicos curasen con amor y no solo esperando el billete, si los profesores trabajaríamos con honestidad y no estaríamos pidiendo algunos por debajo de la mesa dinero para hacer pasar a un alumno, otra cosa sería nuestra realidad y otra vida estaríamos viviendo y otros líderes podríamos tener. Así que ojalá, y como dice Martin Luther King, Dios es el único dueño de las cosas y es el que nos guía para que podamos salir adelante. Yo lo digo como creyente y respeto lógicamente la creencia de todas las personas. Así que con este momento interesante donde hemos escuchado este texto y después de haber explicado el texto sobre estos temas de la oratoria, la coherencia en las ideas, el sentido de las ideas, etcétera. Pregunto si hay alguna duda, alguna cosa, de lo contrario estaríamos terminando por aquí, muchachos, y ustedes haciendo la tarea que les indiqué, ¿no? Que es precisamente sobre la inseguridad ciudadana. ¿No hay preguntas, muchachos? No, licenciado. Ok, entonces, si no hay preguntas, estaríamos terminando por aquí. El trabajo, la tarea 6 sería hasta el día sábado, 23 horas 59. Y yo creo que la gran mayoría ya ha subido tareas, pero les pido por favor que traten de subir hasta hoy, que me parece que he puesto el límite para subir la tarea. ¿Ok? Entonces, muchachos, les abrazo con mucho cariño. Espero que nos veamos la próxima semana, el día miércoles a las 2 de la tarde y será la semana 7. Ya la siguiente será el examen. Por tanto, la próxima semana yo ya les entrego los cuestionarios para que se preparen para el primer parcial en la semana 8. Tranquilos, sin miedo, que todo va a salir bien. Sí, dígame. Hice una consulta. Respecto a lo que está hablando de la próxima semana, no sé si usted tiene entendido o escuchó algo respecto a que se va a suspender actividades en la tarde, porque va a El ser viernes. no el día martes 28, porque va a ser la elección de la candidata de la facultad, de la carrera, perdón. Ah, ya. No, no he sabido. No nos han comunicado. Yo por lo menos no tengo esa comunicación. Más bien, si ustedes tienen, me pasan. Lo que sí sé es que este viernes no hay clase. El viernes por feriado no Ajá, sí, trabajamos. Pero la otra sí. semana no sé. De todas maneras, si saben, mejor me pasan para también estar yo atenta. Y si yo sé, también les informo, pero hasta ahora no he tenido esa información, muchachos. Ya, dicen, gracias. Ok, entonces si no tienen dudas, muchachos, nos quedaríamos por aquí. Les agradezco mucho, les mando un fuerte abrazo, que Dios les bendiga, pórtense bien, que es lo más importante, ¿ok? Pues un abrazo, muchachos, Muchas gracias, una licenciada. linda continuación de semana. Hasta la otra semana, Licen, gracias. Gracias, licen. Gracias. La otra semana, Licen. Gracias. Gracias, muy gentiles. Hasta luego, licenciado. Chao, gracias.